Sé que este mensaje no será del agrado de muchos. Perdón, pero no tengo otro mensaje que dar. Algo que comunicarles de parte del Señor es que el fin viene. Dice lo siguiente: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendrá misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. Llevar un mensaje siempre ha sido importante, más aún si este mensaje venía de Dios, y más difícil si este mensaje era un mensaje de condenación para el pueblo. No es fácil traer un mensaje como este, y eso lo podemos ver en la experiencia de los profetas Ezequiel y Jeremías. Ezequiel capítulo 3, los versículos 1 al 7. Vamos a ver la experiencia del profeta Ezequiel. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Versículo 6. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Qué tremenda declaración de parte del Señor. Si el Señor enviara a su mensajero, a su profeta, a un pueblo extraño, este pueblo le oiría. Pero cuando envía el Señor su profeta, su mensajero a su pueblo, el pueblo no querrá oír la voz de Dios. Esto es dolorosamente terrible para Dios y para el mensajero de Dios. Versículo 14 dice: me levantó pues el Espíritu y me tomó. El profeta fue lleno del Espíritu del Señor. Y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. No es fácil traer un mensaje de condenación de parte del Señor para el pueblo de Dios. El profeta Ezequiel menciona que la mano del Señor era fuerte sobre él, pero él andaba en amargura, en indignación de su ser. Y todo por la dureza del corazón del pueblo de Dios. Ahora en el caso de Jeremías, el capítulo 20, versículos 7 y 8, dice lo siguiente. Cuando el Señor envía a Jeremías a llevar este mensaje, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui conducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. El pueblo de Dios se reía y se burlaba del mensajero de Dios. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. El mensaje que el Señor les había dado a estos mensajeros, a estos profetas, no era un mensaje dulce, no era un mensaje de paz y seguridad, era un mensaje que hablaba de destrucción y de castigo. ¿Y qué era lo que sufrían los mensajeros del Señor por traer este mensaje de parte de Dios? Escarnio, humillación, indignación. ¿Ustedes creen que las reacciones de la gente, del pueblo de Dios de ese tiempo, es diferente a la reacción del pueblo de Dios ahora? El fin viene, mis hermanos. ¿Cómo reaccionas tú ante el mensaje de que el fin viene? Yo sé que tenemos alguna idea de cómo la gente reacciona normalmente frente a un mensaje así. La mayoría de reacciones son negativas. Lo llaman un mensaje alarmista. Tratan de callar al mensajero con burlas, con insultos, con amenazas, con cárcel y hasta con la muerte. Esto ya ocurre en el mundo
Y no es cosa del pasado. Este tipo de reacciones para los mensajes de llamada de atención del Señor no son nuevos. Después de predicar Jeremías y a traer el mensaje de destrucción y calamidad para el pueblo, fue puesto en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Así que estas cosas no son solo del pasado. En la historia bíblica podemos ver este mismo tipo de reacciones de parte de la gente de ese tiempo. Lo triste es que no era cualquier gente. Eran reacciones negativas de parte del pueblo de Dios. Les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Ustedes creen que las reacciones del pueblo de Dios hoy en día será diferente a las reacciones del pueblo de Dios de los tiempos bíblicos? La palabra de Dios en Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol y que todo lo que ocurrió en el pasado va a volver a ocurrir. Así que no nos engañemos, mis hermanos, Dios no puede ser burlado. Las reacciones del pueblo de Dios de hoy en día son las mismas reacciones que tuvo el pueblo de Dios en el pasado. El que Dios te haya llamado para ser parte de su pueblo no te asegura que seas un hombre justo e íntegro, ni te asegura la salvación, ni porque seas pastor o líder de iglesia o de algún movimiento independiente. Eso va a depender de las decisiones que tomes. Dios quiere hacerte justo y salvarte, pero la sierva del Señor dice que la mayoría de adventistas del séptimo día no serán los que engrosen las filas de los salvos. Esto es terrible. Vamos a decirlo de otra forma. La gran mayoría de adventistas no se salvará. No lo digo yo, lo dice el Señor a través de la sierva. La proclamación de la venida del fin en el texto de Ezequiel capítulo 7, ¿era mensaje de Dios, sí o no? Claro que sí, era mensaje de Dios. El pueblo de Dios debía creer en este mensaje del fin, debía creer. Pero vamos a ver algunas de las reacciones que tuvo el pueblo de Dios en el pasado. Y vamos a hacer las comparaciones con las reacciones que tiene el pueblo de Dios frente a los mensajes de que Cristo viene o el fin viene. Ezequiel capítulo 12, versículo 21 al 23. Vamos a ver la primera reacción. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? ¿Cuál era la reacción del pueblo de Dios al mensaje del fin para ese tiempo? Los días están pasando y no sucede nada, no se cumple nada de lo que ha dicho el profeta. Así que tranquilo, todo va a pasar. El versículo 23, el Señor dice: Así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. El Señor acallará estas voces y esos pensamientos de las personas pertenecientes al pueblo de Dios que creen que nada va a pasar. Vamos a ver otra reacción. En el mismo capítulo de Ezequiel, versículos 27 y 28. Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días. Para lejanos tiempos profetiza este. ¿Cuál es la reacción del pueblo de Dios en este versículo? Sí, la profecía se va a cumplir, pero no ahora, es más adelante todavía. Falta mucho para que esto suceda. ¿Vemos reacciones del pueblo de Dios de hoy en día diciendo o pensando estas cosas? Creo que cada uno de nosotros somos conscientes de la respuesta. Vamos ahora a ver en Jeremías capítulo 23, desde el versículo 13 al 17. Dice: En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Versículo 14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su mal. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿Qué hablan los profetas del pueblo de Dios?
hipocresía. Y vamos a ver a qué le llama el Señor hipocresía. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Y dice: os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. A esto el Señor le llama la hipocresía de los profetas del pueblo de Dios, a los que llenan con vanas esperanzas la mente y el corazón del pueblo, a los que dicen paz tendréis, a los que dicen no va a venir mal sobre nosotros. Hipócritas, les dice el Señor, ese no es el mensaje del Señor. Y dicen al pueblo: tranquilos, tengamos fe, somos el pueblo de Dios. ¿Saben cuál es la reacción del pueblo de Dios para con el mensaje del profeta del Señor en este tiempo? Que el pueblo y sus gobernantes preferían creerle al falso e hipócrita profeta. Prefería escuchar engaños con tal que le traiga esperanza, con tal que le hable de mejoras. Pronto volveremos a la normalidad. Tranquilo, ya va a llegar la vacuna. Buscamos soluciones humanas y no las divinas, pensando que la solución humana nos va a traer libertad. Ya quiero que me vacunen, quiero ser libre, quiero andar libre como antes. Hipocresía, engaño de Satanás. El Señor no ha dicho que habrá paz ni seguridad en este tiempo. Este es el mensaje de los falsos profetas según la palabra de Dios. Pero hay un asunto interesante que notar aquí. ¿Para cuándo es el cumplimiento total de esta profecía? Lo dice el Señor en el versículo 20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. ¿Cuándo el pueblo de Dios va a ver el cumplimiento total de lo que el Señor se ha dispuesto a hacer? El Señor dice: en los últimos tiempos, en los postreros días. ¿No son acaso esos últimos días los que estamos viviendo ahora? Eso significa que esta profecía se cumplió parcialmente en el tiempo de Jeremías, pero tendrá un cumplimiento total en estos postreros días. La palabra del Señor lo dice así. ¿Crees que el fin viene? ¿Esperabas un mensaje de esperanza quizás? No lo tengo. ¿Notaron la reacción del pueblo de Dios? ¿Jeremías y Ezequiel eran profetas del Señor? Si eran profetas del Señor, ¿por qué el pueblo de Dios no les creyó? ¿Cuál era el problema para creer en estos mensajes dados por el Señor a estos sus siervos? En esos días tuve una reunión virtual con un grupo de hermanos adventistas del Perú. Una hermana pidió la palabra y dijo lo siguiente. Ella estaba de acuerdo con que se predicara que Jesús viene y que el fin viene también. Solo que no nos vuelva a pasar lo que le pasó a los pioneros en 1844. Y ella se refería en el sentido de quedarse sin recursos materiales porque los pioneros dieron todo para la obra de la predicación. Y decimos, que no nos vuelva a pasar, ¿qué? Piensen en la declaración que hizo esta hermana. ¿Qué es lo más que era o es lo más importante para esta hermana? Que no nos vuelva a pasar que nos quedemos pobres por entregar todo lo que somos a la causa del Señor. Donde están tus tesoros, allí está tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. El que cuida su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Que no nos vuelva a pasar lo que les pasó a los pioneros. Qué triste comentario para alguien que se considera pueblo de Dios. Pero esto es lo que hay en la mayoría de adventistas del séptimo día. Acerca de lo que ocurrió en 1844, Elena de White menciona lo siguiente. Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se fijara una fecha. Pero el ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. ¿Qué cosa? En realidad, lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. Habían sido siervos infieles. Sus obras no hubieran podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones y temían comparecer ante su Señor. Como los judíos en tiempo del primer advenimiento de Cristo no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús.
¿Cuál era la motivación para oponerse al mensaje? Dice la sierva del Señor. ¿Era en verdad un asunto teológico que tratar? No, mis hermanos, era lo que había en sus corazones. No querían escuchar que Jesús venía o que el tiempo del fin era para sus días. Así se desenmascara la razón. El espíritu de profecía desenmascara la razón de la oposición al mensaje de estos. La palabra de Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué espíritu te está moviendo a hacer lo que haces? Así hagas obras de bien. ¿Qué espíritu es el que te mueve? Nuestro corazón es mentiroso, engañoso. El problema con las predicaciones de que Cristo viene o que el fin viene es que queremos que esto no suceda en nuestros días, por el miedo quizás que tenemos pecados escondidos, porque tenemos tantos proyectos de vida, tantas metas que alcanzar, tantos negocios que realizar, inversiones, construcciones, estudios, matrimonios, hijos, familia, tantos sueños de manera general que vemos como un estorbo el escuchar que Jesús viene o que el fin es en este tiempo. Nuestro corazón internamente clama: todavía no quiero que sea el fin, todavía no quiero que venga Cristo. Pero esto lo escondemos, lo cubrimos de cristiandad, de investigaciones teológicas muy profundas y de sermones de pastores conocidos, para que nuestros deseos verdaderos no sean notorios y no salgan a la luz. ¿Escuchaste lo que dijo tal pastor? No hay que alarmar a la gente, tú tranquilo nomás. Y nos oponemos al mensaje y al mensajero del Señor que trae de la palabra de Dios. Pero la verdad, mis queridos hermanos, es que no queremos que Cristo venga ni que sea el fin en nuestros días. En todos los tiempos ha habido este deseo negativo en el corazón del pueblo de Dios. En el tiempo de los apóstoles también se había manifestado este deseo negativo. Pedro escribió que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen como tardanza. Esto lo dijo porque había dentro del grupo de creyentes algunos que decían: el Señor va a demorar en venir, no va a venir ahora. Lo mismo sucede hoy en día. Dentro del pueblo de Dios, Pablo dijo que no estamos en oscuridad acerca de la venida de Cristo y del tiempo del fin. Y por eso no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Quiénes son los demás? Creyentes que estaban adormecidos, cristianos dormidos, tibios espiritualmente. Pero dijo esto también porque había un grupo que esperaba la venida de Jesús y el fin de los tiempos para ese momento que ellos vivían. Ellos amaban esto, dieron todo por este mensaje. Y saben una cosa, fueron aprobados. Y me atrevo a decir esto por la declaración del apóstol Pablo. En el final de sus días él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia. ¿Cuál fe? ¿Qué fe había guardado Pablo? La fe en el retorno del Señor Jesucristo para su tiempo.